La celebración de la Navidad ha sido y sigue siendo muy controversial cada año que se festeja. Provoca sentimientos encontrados en muchos. Algunos la defienden por su connotación cristiana, mientras que otros muestran una fuerte oposición, argumentando que tiene orígenes y simbolismo pagano. En medio de esta dicotomía, son muchos los que terminan confundidos y optan por seguir adelante con ella o no, dándose por vencidos con algo que terminan por no entender del todo. Quizá el problema principal sea la asociación que se hace con distintos personajes históricos. Cuando se entiende que aquellos personajes no son nada más que una representación simbólica de algo más, que en el fondo los une a todos, es cuando comenzamos a entender el verdadero origen y significado de la Navidad. Más allá de su origen cristiano o pagano, como se discute, lo que pocos saben es que tanto de un lado como del otro, el culto se orienta a exactamente lo mismo: los astros. Desde nuestros inicios, una de las primeras actividades instintivas del ser humano fue la observación de los astros. No le llevó mucho tiempo descubrir cuánta influencia ejercían sobre su vida y cómo marcaban absolutamente todos los ciclos de tiempo que rigen nuestro planeta. Fue así que los astros se transformaron en el primer objeto de culto conocido sobre la faz de la Tierra. De este modo, dicho culto condujo a la creación de la primera religión existente, que precisamente no era pagana ni cristiana, los cuales fueron atributos que se le asignaron siglos después. El principio universal de la polaridad establece que todo es una misma cosa con dos polos o dos caras, pero que al fin y al cabo sigue siendo exactamente lo mismo. Esto tiene sentido cuando entendemos que detrás de la controversia navideña todo apunta hacia el mismo lugar. Ahora, ¿cómo es que los astros acabaron siendo objeto de culto y adoración a través de diferentes personajes históricos? ¿Cómo tomó forma esta festividad tan popular a la que llamamos Navidad a lo largo de la historia y qué relación tiene con el culto a los astros? Quizá, luego de conocer el simbolismo detrás de todo, entenderás cómo se llegó a crear la verdadera Navidad. Desde los inicios de la humanidad, el ser humano primitivo procuró siempre su supervivencia y su alimento. Esto fue lo que lo llevó a crear herramientas y armas básicas, lo que con el tiempo provocó el rápido desarrollo de su intelecto. Sin embargo, a pesar de todo su gran avance, no le llevó mucho tiempo descubrir que su peor enemiga a temer era la oscuridad, ya que todos los peligros llegaban con ella. En simples términos, el primer enemigo del hombre fue la oscuridad de la noche. Entender este simple hecho es la clave para comprender que el mayor regalo a la humanidad y el mejor amigo del hombre ha sido y siempre será esa gloriosa orbe que se levanta en el cielo llamada Sol. Esta fue la más primigenia forma de culto y la primera religión de la humanidad. Por esta simple razón, muchos consideraron al Sol como el Dios de la humanidad, mientras que otros lo contemplaron como la expresión de la gloria del Creador de los cielos. Ahora puedes entender el porqué de la analogía de Dios y Jesús con la luz. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Por consiguiente, el Sol, Dios, es nuestro Salvador, y no puede existir vida sin Él. Dado que necesitamos de su energía para vivir, el Sol, Dios, debe entregar su vida por nosotros. Esto tiene su significado simbólico cuando leemos en la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La versión en inglés tiene más sentido aún cuando vemos que Hijo es Son, lo que iguala a Son, o sea, Son of God, o el Sol de Dios. De aquí nace la creencia de que la luz representa lo bueno, mientras que la oscuridad representa lo malo. Entonces entendemos el porqué de las religiones que adoran a Dios, la luz. Ahora tenemos la guerra cósmica entre la luz, el guerrero del bien, y su opositor, la oscuridad, o el príncipe de las tinieblas. En este punto es cuando llegamos a Egipto, 3000 años antes de que comenzara el cristianismo. El sol del amanecer era representado como un bebé recién nacido. El nombre de este niño salvador era Horus. Cada amanecer
este maravilloso niño nacía de nuevo. En otras palabras, Horus resucitaba. Incluso hoy, cuando sale el sol, lo vemos en el horizonte, que en inglés es horizon, palabra que deriva de Horus risen, que significa Horus ha resucitado o Horus se ha levantado. La vida de este niño se divide en 12 partes o 12 horas, palabra que deriva de Horus. Pero ahora, ¿qué hay del opositor del sol de Dios? El llamado príncipe de las tinieblas, conocido en Egipto como Set. La Biblia dice: me voy pero vuelvo a ustedes. Viene el príncipe de este mundo. De allí viene la muerte del sol, es decir, el atardecer. En inglés, sunset. Fue por el culto al dios sol que el hombre antiguo siguió y trazó el rastro del tiempo de acuerdo al movimiento de dicho astro. De aquí nacen las estaciones, los meses, los días y los años. Pero centrémonos en las estaciones. Debido a las 4 estaciones, el calendario se dividió en 4 partes iguales, representando la historia de la vida del sol de Dios. Esta es la razón por la cual la famosa pintura de la Última Cena representa a los 12 discípulos, o sea, los 12 meses o casas, en 4 grupos de 3, que son las estaciones, con el sol Dios en el centro. A su vez, cada grupo contiene a los 3 meses que conforman cada estación. En la superficie redonda del calendario anual, si se traza una línea recta vertical directamente a través del centro, cortando el círculo por la mitad, tenemos en un extremo el punto del solsticio de invierno. Por lo tanto, el otro extremo es el punto del solsticio de verano. Ahora, si trazamos otra línea recta pero horizontal, tendremos en un extremo de la línea nueva el equinoccio de primavera y en el otro extremo el equinoccio de otoño. De esta manera, tenemos los puntos de partida para cada una de las 4 estaciones. A esto se lo llama la cruz del zodíaco. De esta manera, la vida del sol de Dios está en la cruz. Ahora entenderás gran parte del simbolismo oculto de las iglesias. Continuando con este ciclo, el 22 de diciembre, en el sur, el sol alcanza su punto más bajo en el cielo, lo que se llama solsticio de invierno. En este punto más bajo, el sol deja de moverse en el reloj de sol durante 3 días, que son los días 22, 23 y 24 de diciembre. Por lo tanto, nuestro Salvador, el Dios Sol, es crucificado y permanece muerto por 3 días. El 25 de diciembre, el Sol comienza su viaje anual de regreso en el hemisferio norte, lo cual es la razón por la que Santa Claus o Papá Noel reside en el Polo Norte. El 25 de diciembre, el Sol nace de nuevo, es decir, ha nacido Jesús, Dios encarnado en la tierra. Por esta razón, se celebra su cumpleaños hasta la actualidad. De este modo, podemos ver que a Jesús se le asigna en la tradición cristiana, aunque muchos no lo sepan, un significado completamente astrológico, que no necesariamente representa la verdadera fecha de su nacimiento, de la cual no hay registros bíblicos. Cuando se habla del simbolismo de Horus y el simbolismo que se le asigna a Jesús, se habla exactamente de lo mismo. Es el mismo culto, pero de diferentes tradiciones. En el cristianismo, no se hizo más que tomar las tradiciones antiguas ya existentes y adaptarlas a las tradiciones cristianas. Hubo una época antigua, la cual fue llamada la Edad Dorada o la Edad de Oro de la Tierra. El amo y señor de esta época era Saturno. Por esta razón, se convirtió en una deidad. Saturno era considerado el dios de la agricultura y la cosecha en la mitología romana, mientras que en la mitología griega se lo llamó Cronos, o sea, el dios del tiempo, conocido en inglés también como Father Time. Dado que en la antigua Grecia Saturno era el emblema del paso del tiempo, se lo asociaba con la muerte, porque tras el paso del tiempo todo muere, todo perece, todo acaba, todo se desvanece. Por esta razón, era representado como un anciano con una larga y espesa barba blanca, el cual devoraba a sus hijos, los niños, ya que desde el momento que nacen, el tiempo los empieza a consumir. En Fenicia,
Saturno era adorado como Baal, al cual se le ofrecían sacrificios humanos, especialmente de niños, que eran arrojados vivos en un horno en el interior de sus estatuas. Al entremezclarse la mitología griega y romana, obtenemos al Señor del paso del tiempo, y esta es la razón por la cual se lo representa con una hoz, por ser también la deidad de la agricultura en Roma. Volviendo a la historia del dios Sol en el antiguo Egipto, era el dios egipcio conocido como Set, que representaba a Saturno, el enemigo de Dios. Los persas, en lugar de llamarlo Saturno, lo llamaron Satán. En hebreo, Satán significa adversario o enemigo, aquel que conspira contra otro. En inglés, Satan deriva de Saturn, que a su vez es Saturno, o sea, Satanás. Ahora quizás entiendes quién es Saturno y el porqué de todo su simbolismo, que llevó a crear la figura personificada de lo que hoy conocemos como Satanás, con todos sus atributos. Fue a esta deidad a la que los romanos le rendían culto mediante una festividad llamada Saturnalia. Los paganos romanos introdujeron por primera vez la festividad de Saturnalia, un periodo de una semana de desacatadas fiestas que incluían orgías y asesinatos que se celebraban entre el 17 y el 25 de diciembre. Durante el festival, las autoridades romanas elegían a un enemigo de la gente romana para representar al Señor de los errores. Cada comunidad romana escogía a una víctima a quien obligaban a disfrutar de comida y otros placeres físicos durante la semana. Al concluir el festival, el 25 de diciembre, las autoridades romanas creían que estaban destruyendo las fuerzas de la oscuridad al asesinar brutalmente a esta persona inocente. El antiguo poeta e historiador griego Lucián, en su diálogo titulado Saturnalia, describe la observancia del festival en su época. Además del sacrificio humano, menciona costumbres como intoxicaciones, violaciones, licencias sexuales, entre otras. Una costumbre muy común era consumir galletas con forma humana, una costumbre muy común todavía en muchas partes del mundo en temporadas navideñas. También era una costumbre cantar desnudo por las calles. Pero, ¿qué relación tenía esto con el culto al sol más que la coincidencia en cuanto a la fecha? En el siglo IV, el cristianismo, tras prohibir todo culto pagano, incorporó el festival de Saturnalia con la esperanza de atraer a las masas paganas. Los líderes cristianos lograron convertir al cristianismo un gran número de paganos al prometerles que podían continuar celebrando Saturnalia, pero como cristianos. El problema era que no había nada intrínsecamente cristiano sobre Saturnalia. Entonces, ¿cuál fue la solución? Los líderes cristianos decidieron nombrar al día final de Saturnalia, el 25 de diciembre, como el cumpleaños de Jesús, coincidiendo así con el culto al sol. De esta manera, ambos cultos quedaron entremezclados y dieron origen a lo que hoy conocemos como la Navidad, que más allá de todo, no deja de ser una alusión a la primera religión y culto del ser humano, los astros.